Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre, me emociona muchísimo estar compartiendo con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Y bueno, si llegaron hasta aquí, significa que les interesa el chisme, las revelaciones y, por supuesto, el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Y qué mejor que hablar de una pareja que nos robó el corazón. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Exacto. Como vieron en el título, vamos a sumergirnos en una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente entre los fans de las series turcas y, en particular, de una pareja que marcó una época, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La chispa, la química, la conexión. Todo fue mágico. ¿Están listos para descubrir qué secretos y revelaciones salieron a la luz? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar las confesiones de Kerem, su comodidad al hablar, y las sorpresas que salieron del rodaje de Love is in the Air. Vamos a analizar cada detalle, cada frase, y a sumergirnos en ese universo de sentimientos que siempre rodea a esta pareja, y a sus trabajos. Así que sin más preámbulos, agárrense fuerte porque esto va a estar bueno. Y antes de que empecemos con todo el contenido jugoso, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, siempre tenemos cosas interesantes para compartir. Además, suscribirse es una forma genial de apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir creciendo. Así que ya saben, suscríbanse ahora. Vamos a por ello. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Bien, entremos en materia. ¿De qué se trata todo esto? Pues verán, recientemente Kerem Bürsin ha dado una serie de entrevistas y en ellas se ha mostrado particularmente abierto y cómodo al hablar sobre su experiencia en el rodaje de Love is in the Air, la serie que protagonizó junto a Hande Erçel. Y no solo eso, sino que también ha hablado de Hande misma, de su relación, de sus vivencias en el set y de cómo fue el proceso de construir esa química que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Y vaya que lo lograron. Lo interesante aquí es la forma en que Kerem se ha expresado. Se nota una madurez, una tranquilidad y sobre todo una honestidad que no siempre vemos en las entrevistas a las celebridades. Parece que se siente cómodo hablando del pasado, sin tapujos y compartiendo sus sentimientos de una manera muy genuina. Eso es algo que honestamente se agradece mucho. En un mundo donde a menudo se tiende a ocultar, a evadir, a proteger la imagen a toda costa, resulta refrescante escuchar a alguien hablar con el corazón. Y es que, recordemos, esta pareja fue una de las más queridas y seguidas en el mundo de las series turcas. Su química traspasó la pantalla, y sus fans soñaban con que su amor fuera real también en la vida. Y por un tiempo lo fue. La conexión entre Serkan y Eda, entre Kerem y Hande, era innegable. Las miradas, los gestos, las risas. Todo parecía indicar que esa magia no era solo producto de la ficción. Luego, como suele suceder, la relación llegó a su fin, pero el cariño del público por ambos, y por la historia que crearon juntos, permanece intacto. La nostalgia por Love is in the Air sigue viva, y las redes sociales se inundan de fotos, vídeos y comentarios que recuerdan la serie con cariño y emoción. Kerem ha hablado sobre el rodaje, sobre los desafíos de interpretar a Serkan Bolat, un personaje con una personalidad fuerte, controladora y a veces compleja. Ha compartido anécdotas del set, momentos divertidos, y también ha hablado sobre el trabajo en equipo, la dedicación de todo el equipo, y la importancia de crear un ambiente agradable para que la magia suceda. Es fascinante escuchar cómo se construyó el mundo de Love is in the Air detrás de las cámaras, cómo cada detalle fue cuidado para lograr el éxito que tuvo la serie. Pero lo que más ha llamado la atención son sus comentarios sobre Hande. Kerem ha expresado su admiración por ella como actriz, destacando su profesionalismo, su talento y su capacidad para conectar con el público. Ha hablado de la complicidad que existía entre ellos, de cómo se apoyaban mutuamente y de la importancia de construir una relación de confianza para poder interpretar las escenas románticas de manera creíble. Y no solo eso, sino que también ha mencionado la importancia de la comunicación, de la escucha y del respeto mutuo para poder crear personajes auténticos y creíbles. En una de las entrevistas, Kerem mencionó que Hande es una persona increíble, una gran actriz y una gran compañera. Y añadió que creo que hicimos un gran trabajo juntos, y estoy muy agradecido por la experiencia.
Estas palabras, dichas con tanta naturalidad y sin ningún tipo de pretensión, demuestran el respeto y el cariño que Kerem aún siente por Ande. No hay rastros de resentimiento ni de rencor, solo palabras de admiración y agradecimiento. Otro aspecto interesante que salió a la luz en estas revelaciones es la dinámica que se vivía en el set. Kerem, al parecer, siempre fue muy abierto a la improvisación, a aportar ideas y a explorar nuevas formas de darle vida a su personaje. Esto, combinado con la flexibilidad y la disposición de Ande, permitió que se crearan momentos memorables, escenas que quedaron grabadas en el corazón de los espectadores. La espontaneidad y la creatividad eran clave en el rodaje, y eso se notaba en el resultado final. Los pequeños detalles, los gestos inesperados, las miradas cómplices, todo contribuía a hacer de Love is in the Air una serie única y especial. Se ha revelado también que hubo mucha colaboración con los directores, y que todos trabajaban en equipo para lograr un producto de calidad. Y es que cuando hay buena sintonía, las cosas fluyen mucho mejor, y eso se nota en el resultado final. La unión del elenco, la dedicación del equipo técnico, la visión de los directores. Todo se combinó para crear una serie que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. Además de las declaraciones de Kerem, también han surgido algunos detalles sobre el proceso de selección del elenco y sobre cómo se eligieron los escenarios y la vestimenta. Se revela que se buscó cuidadosamente cada detalle para crear un ambiente visualmente atractivo y coherente con la historia. Los escenarios, desde las lujosas oficinas de Serkan Bolat hasta los románticos lugares de encuentro de Eda y Serkan, fueron elegidos con mimo para crear la atmósfera perfecta. La vestimenta, desde los elegantes trajes de Serkan hasta los coloridos y frescos atuendos de Eda, fue diseñada para reflejar la personalidad de cada personaje y para complementar la estética general de la serie. Todo esto ayuda a comprender mejor el trabajo que hay detrás de una serie exitosa, y a apreciar el esfuerzo y la dedicación de todas las personas involucradas. La atención al detalle, la pasión por la excelencia, el deseo de crear algo memorable. Todo se unió para hacer de Love is in the Air un verdadero éxito. También es importante mencionar que aunque ya no estén juntos sentimentalmente, Kerem y Ande han sabido mantener una relación cordial y de respeto. Ambos han demostrado ser profesionales, y han evitado caer en polémicas o en declaraciones que pudieran perjudicar la imagen del otro. Esto, en el mundo de las celebridades, es algo que se valora mucho. La madurez, la elegancia y la discreción son cualidades que distinguen a estos dos actores, y que les han ganado el respeto del público y de la prensa. Y hablando de Ande, es importante decir que aunque no ha hecho declaraciones tan explícitas como Kerem, sus acciones hablan por sí solas. Se ha mantenido firme en su carrera, ha seguido trabajando en proyectos interesantes, y ha demostrado que es una actriz talentosa y versátil. Su capacidad para reinventarse, para asumir nuevos retos, para seguir creciendo como profesional, es admirable. Ha demostrado que es una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma, y eso se refleja en su trabajo y en su actitud ante la vida. Estas revelaciones, en definitiva, nos permiten ver una faceta más humana y cercana de Kerem Bürsin, y nos recuerdan la importancia del trabajo en equipo, de la pasión por lo que se hace y del respeto mutuo en cualquier ámbito de la vida. Nos muestran que detrás de las cámaras hay personas reales, con sentimientos, con emociones, con sueños. Nos recuerdan que el éxito no se logra solo, sino que es el resultado de la colaboración, de la dedicación y del esfuerzo conjunto. Así que, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Pues que a pesar del tiempo transcurrido y de los caminos separados, el cariño y la admiración entre Kerem y Ande, al parecer, siguen presentes. Y que, gracias a su profesionalismo y a su talento, nos regalaron una historia que quedará grabada en la memoria de muchos. Nos regalaron una historia de amor, de pasión, de sueños, que nos hizo reír, llorar y soñar. Nos mostraron que el amor, a veces, puede traspasar la pantalla y tocar nuestros corazones. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron las revelaciones de Kerem? ¿Qué recuerdos tienen de Love is in the Air? ¿Creen que su química en pantalla fue algo especial? ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué es lo que más recuerdan de la serie? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y compartir con ustedes. Compartan sus opiniones, sus recuerdos, sus sentimientos. La caja de comentarios es suya. Llegamos al final de este vídeo, pero espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo.
Hemos analizado las confesiones de Kerem, su comodidad al hablar de Ande, y las sorpresas que surgieron del rodaje de Love is in the Air. Hemos viajado en el tiempo, hemos recordado momentos inolvidables, hemos revivido la magia de esta serie que nos conquistó a todos. Gracias a todos por ver este vídeo, por su apoyo, y por ser parte de esta comunidad. Recuerden dejar sus comentarios con sus opiniones, me encanta saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leerlos, responderlos y compartir con ustedes. Y ahora, como siempre, no se olviden de darle un buen like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. No se pierdan las próximas noticias, los próximos chismes, las próximas revelaciones. Suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.